muchas gracias. Buenas tardes a todos. Primero que nada agradecerles la posibilidad de estar acá y de darme la posibilidad de contar un poco mis resultados. Mi nombre es Silvia Lutz, soy ingeniera agrónoma de la Facultad de Corrientes. Actualmente me encuentro haciendo el doctorado en la Facultad de Agronomía de la UBA, bajo la dirección de Karina D'Andrea y Gustavo Madoni aquí presentes, y César López, que no pudo estar presente. Voy a hablar acerca de la variabilidad y la heterosis de rasgos reproductivos de líneas de híbridos de maíz con diferente expresión de macollaje y prolificidad. Bueno, para introducirnos un poco en el tema, como sabemos, el área sembrada de maíz y la frontera agrícola en los últimos años han avanzado hacia regiones por fuera de la zona núcleo de altos rendimientos, hacia regiones que por algunas características edafoclimáticas o por tener una marcada variabilidad interanual, muchas de ellas son llamados ambientes marginales, los cuales tienen un menor potencial de rendimiento que la zona núcleo, como pueden ver aquí. En estas regiones, generalmente los productores toman un manejo de siembra al que llamamos defensivo, utilizando bajas densidades de siembra de maíz y una mayor proporción de siembras tardías con respecto a la zona núcleo. Lo que ocurre es que estas dos prácticas, en aquellos años en los que están disponibles los recursos, da lugar a la aparición de plasticidad reproductiva, como llamamos a la prolificidad, es decir, la aparición de múltiples espigas en el vástago principal de una planta de maíz, o plasticidad vegetativo-reproductiva, como es el macollaje, que implica la aparición de macollos, los cuales pueden dar origen a espigas. Ahora bien, a partir de saber esto, nos preguntamos cuál es el genotipo más adecuado en estos ambientes. Sin embargo, la problemática que encontramos es que existen muy escasos programas de mejoramiento genético que incluyan a estos rasgos entre sus objetivos de mejora. Y esto es debido a que existen muy pocos estudios que analicen las bases genéticas de estos rasgos de prolificidad y macollaje en maíz, y así como su heterosis, su heredabilidad y el tipo de acción génica de estos rasgos. Como todos sabemos, casi la totalidad de la producción de maíz en el país se basa en la utilización de híbridos simples, los cuales derivan de el cruzamiento entre dos parentales o líneas endocriadas, las cuales llevan muchos años de mejora en ciertos rasgos o comportamientos, los cuales estos rasgos o comportamientos son de escaso valor si no se observan en sus híbridos derivados, es decir, no se heredan. La heredabilidad, recordemos, depende de cada rasgo específico y nos permite estimar la proporción de la variabilidad fenotípica que se debe a la variabilidad genética. Recordando un poco, la variabilidad genética está formada por la varianza aditiva y la varianza no aditiva. La varianza aditiva es aquella responsable del parecido entre padres a hijos, es decir, la responsable de la respuesta a la selección, por ende lo que se hereda de padres a hijos, y está cuantificada a través de la aptitud combinatoria general. Esta implica el comportamiento medio de los parentales en sus combinaciones híbridas. Como podemos ver en un ejemplo que pusimos con altura de planta para que sea demostrativo, si existiera solo varianza aditiva, el resultado del cruzamiento entre dos parentales, la altura del híbrido sería igual al promedio de la altura de los parentales. Sin embargo, también existe varianza del tipo no aditiva, como lo son la dominancia, la responsable de la heterosis, por ejemplo, y la interacción epistática. Esta se cuantifica a través de la aptitud combinatoria específica, la cual nos indica la mayor o menor expresión de ese rasgo que es esperable a partir de la aptitud combinatoria específica y depende de la aptitud combinatoria general, y depende del cruzamiento específico. Ahora bien, luego de saber todo esto, nos planteamos los siguientes objetivos, que fueron analizar la variabilidad de rasgos reproductivos presentes en 6 líneas de maíz de INTA Pergamino y sus 15 híbridos derivados, con diferente expresión de estos rasgos macollaje y prolificidad. Luego de eso, analizar de estos rasgos cómo se asocian entre sí
con el número de granos por planta, que como vimos hoy bien temprano, es el principal responsable del rendimiento en maíz, tanto para líneas endocriadas como para los híbridos, es decir, a lo que llamamos grupos genotípicos. Y por último, entrar un poco más en las cuestiones genéticas, analizar la magnitud de la heterosis, de la heredabilidad y las aptitudes combinatorias general y específica a través de su importancia relativa de cada una de estas, a través del índice de Baker. Para ello, realicé un experimento dialélico, en realidad realicé dos, pero como estuve recién, los últimos datos todavía están ahí procesándose, voy a mostrar el resultado del primer año del experimento dialélico en la Facultad de Agronomía de la UBA. Experimento dialélico significa que incluye a líneas y a híbridos en el mismo ensayo, separados entre sí para evitar el sombreo. La densidad utilizada fue de 3 plantas por metro cuadrado y la fecha de siembra de mediados a fines de noviembre. Libre de malezas, plagas y enfermedades y fue regado y fertilizado. El material genético que utilizamos fue un set de 6 líneas endocriadas de INTA pergamino, las cuales fueron previamente seleccionadas después de 2 años de ensayos que también realicé, de un set más grande de 13 líneas, y elegimos yo con el apoyo de mis directores, elegimos las 6 más contrastantes en características de macollaje y prolificidad, quedándonos con 6 de ellas, una de ellas puramente macolladora, 2 prolíficas macolladoras de mayor a menor expresión de estos rasgos, lo que indican los signos, y 3 de ellas puramente prolíficas, también con mayor a menor expresión de este rasgo. Y sus 15 híbridos derivados. Analizamos 15 rasgos reproductivos responsables del número de granos por planta, los cuales sabemos que en bajas densidades está muy determinado por el número de espías por planta, el cual en genotipos prolíficos depende puramente del número de espigas del vástago principal, mientras que en genotipos macolladores va a depender del número de espigas en los macollos, el cual a su vez está determinado por el número de macollos por planta y el número de espigas por cada macollo. Ambas son muy importantes en los genotipos prolíficos macolladores. A su vez, también analizamos los rasgos que rigen el número de granos por planta a través del número de granos por espiga. En estos genotipos tenemos espigas apicales del vástago principal, espigas subapicales del vástago principal y espigas de macollos, y analizamos el número de granos en cada uno de estos tipos de espigas. El número de granos depende de la tasa de crecimiento de esa espiga, es decir, cuánto esa espiga crece alrededor del periodo crítico, así como también del número de granos que esa espiga es capaz de fijar por unidad de tasa de crecimiento, es decir, la eficiencia reproductiva de las espigas. Es por esto que estos fueron los 15 rasgos que elegimos para analizar. Luego de cada uno de estos rasgos, evaluamos la heterosis media, la heredabilidad en sentido amplio y el índice de Baker, que nos indica la importancia relativa de los efectos aditivos y los no aditivos, como lo vimos anteriormente. Entonces, pasando un poco a los resultados del primer objetivo, que era analizar la variabilidad de estos rasgos presentes en estos genotipos, vimos que el número de espías por planta, siempre en azul serán los híbridos y en rojo las líneas. El número de espías por planta no mostró diferencia significativa entre el grupo genotípico, pero sí pudimos ver una diferente forma de componer a ese número de espías por planta, viendo en las líneas una mayor composición a través del número de espías del vástago principal, es decir, a través de la prolificidad, mientras que en híbridos fue mayor el número de macollos totales, y esto fue lo que compuso el número de espías por planta. Al analizar el número de granos por planta, vemos que es significativamente mayor en híbridos. Esto debido al mayor número de granos de la espiga tanto apical como las espigas de macollos, resultado de una mayor tasa de crecimiento y una mayor eficiencia reproductiva en estos tipos de espigas. Caso contrario es lo que sucedió con la espiga subapical, que vemos que fue mayor el número de
granos de las espías subapicales en líneas, esto debido a una mayor tasa de crecimiento que sobrecompensó a la menor eficiencia reproductiva de estas espías subapicales de las líneas. Ahora bien, para responder un poco al objetivo de ver cómo se asocian estos rasgos entre sí y con el número de granos por planta, lo hicimos a través de un análisis de componentes principales y lo vemos a través de estos biplots, y pudimos ver que en líneas el número de granos por planta se asoció más que nada con rasgos relacionados a la prolificidad, el número de granos de espigas subapicales y la eficiencia reproductiva de este tipo de espigas. Otra cosa que fue interesante poder ver a través de este biplot fue la variabilidad presente en el set de líneas. Si pueden ver, están muy bien distribuidas en los 4 cuadrantes, lo cual nos hizo darnos cuenta que estas líneas compusieron su número de granos a través de diferentes estrategias, como ser la prolificidad y el macollaje en distintas intensidades. Ahora bien, cuando vemos en híbridos cómo se analizó el número de granos por planta, vemos que se asoció muy fuertemente con rasgos relacionados al macollaje, como ser la prolificidad de estos, el número de granos, el número de espigas de los macollos y el número de espigas por planta. Y otra cosa que pudimos ver también muy interesante en este biplot es que también los híbridos estaban muy bien distribuidos y pudimos identificar a través de cómo se componían cada uno de estos componentes a 4 cuadrantes que alojaban a genotipos hacia la izquierda del componente principal 1, es decir, los cuadrantes de la izquierda, los genotipos con menor capacidad de macollaje, es decir, los que componían a su número de granos por planta, más que nada con la espiga apical, mientras que hacia la derecha aquellos genotipos más macolladores que componían a su número de granos por planta mucho con espigas de macollos. A su vez, en estos 2 cuadrantes de la derecha, hacia arriba, se encuentran aquellos que también tenían un aporte importante de la espiga subapical del vástago principal, es decir, los híbridos que también fueron muy prolíficos. Y por último, para contestar un poco lo que obtuvimos en las cuestiones genéticas, analizamos la heterosis y descubrimos heterosis positiva y significativa en la mayoría de los rasgos. Resalto a 3 de ellos, los de mayor magnitud, que fueron el número de granos por planta, el número de granos de la espiga apical y de las espigas de macollos, los cuales tuvieron una heterosis muy positiva, es decir, que los híbridos presentaron mucho mayor cantidad de este rasgo que las líneas. Por otra parte, encontramos rasgos con heterosis negativa, como ser la prolificidad y el número de granos de la espiga subapical del vástago principal, lo cual significa, obviamente, que las líneas van a tener mayor este rasgo que los híbridos, lo cual presenta una cierta desventaja si uno quisiera incluir a este rasgo en programas de mejoramiento genético. Si vemos la heredabilidad, vimos una alta heredabilidad en la mayoría de los rasgos, lo cual indica una alta respuesta a la selección. Esto era esperable debido a que realizamos el ensayo un solo año y en un buen ambiente, pero es un buen dato. Por último, el índice de Baker, también vimos un alto índice de Baker para la mayoría de los rasgos, lo cual indica una mayor importancia relativa de los efectos aditivos que vimos anteriormente por sobre los no aditivos. Ahora bien, si recuerdan que en híbridos el número de granos por planta se asoció con 5 rasgos relacionados al macollaje, encontramos que 3 de ellos tienen valores positivos y significativos de heterosis, alta heredabilidad y alto índice de Baker. Estos rasgos son el número de espigas de macollos, el número de macollos totales y el número de granos de las espigas de macollos, lo cual hace que estos rasgos sean muy interesantes para ser tenidos en cuenta en programas de mejoramiento que quieran obtener híbridos con esta capacidad de macollar, es decir, con esta plasticidad vegetativo-reproductiva. Bueno, para concluir un poco lo que venimos hablando, encontramos diferencia significativa en la variabilidad de 12 de los 15 rasgos que analizamos. En líneas, más que nada, los mayores valores se encontraban en los rasgos relacionados a las espigas subapicales, mientras que en híbridos a los rasgos relacionados al macollaje. Y por último, encontramos 3 rasgos muy interesantes que mencioné anteriormente, que son muy importantes para ser tenidos en cuenta en programas de mejora, si quisiera realizarse un programa que quiera obtener híbridos macolladores. Eso es todo, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta para Silvia?
Bueno, Silvia, excelente la presentación, excelente el trabajo, muy minucioso y muy prometedor. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Por favor. No, ninguno.